Viviani Sánchez, conocida activista cubana, directora de la página 14 y medio, escribió en su cuenta de Twitter: mi columna opinión sobre visita de Barack Obama, Cuba más simbólica que política. Y escribió otro Twitter donde señaló: tal vez los registros civiles inscriban a recién nacidos como Obamita de la Caridad Pérez o Yurislandi Obama. Desde nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Profesor, qué gusto tenerla en el programa. Buena tarde. Hola Idiania, ¿cómo está usted? Un gusto estar aquí en su programa. Igualmente para nosotros tenerlos. Profesor Chamis, ¿por qué viaja Obama a Cuba? Bueno, yo diría, estaba escuchando todos los clips con comentarios diversos, a favor, en contra y por diferentes motivos. Yo diría por dos razones. Primero que nada porque es un año electoral. Y de esta manera Obama introduce el tema Cuba en la disputa y en el debate electoral de este año. De ahí que algunos congresistas hayan expresado una oposición muy fuerte a ese viaje, que tiene que ver con sus propias necesidades electorales, que ellos también tienen que ser reelegidos, los dos congresistas citados en este caso. El segundo motivo por el cual lo hace es porque le quedan 11 meses, Idania, y está buscando dejar su legado. Presidentes en ejercicio que ya van dejando el poder después de 2 periodos, inevitablemente, buscan dejar su legado, y yo creo que Obama está dándose cuenta que hay más legados para dejar en América Latina que en otros lugares del mundo, donde su política quizás ha sido errática e insuficiente. Estoy hablando de Oriente Medio, Siria, Europa misma. Entonces, tal vez ese legado de Obama en Cuba y posteriormente su viaje a Argentina, debo resaltar, sea parte de ese legado que busca dejar. Ya vamos a ir a Argentina, porque por supuesto conversando con usted es algo que no puedo dejar de tocar, porque me importa mucho Argentina y por supuesto hablar de Venezuela. Pero, por ejemplo, quiero terminar con Cuba. El presidente Barack Obama quiere dejar este legado. Hablando de Cuba específicamente, las críticas continúan, es decir, todo a cambio de nada. El presidente Obama dice que tiene en la mira el mejorar la calidad de vida de los cubanos. Por supuesto, todo el mundo pone el foco en la oposición, en los presos, en los acosados por el régimen de los Castro. Y es allí donde dicen todo a cambio de nada. Algo de razón hay en eso también. Es muy cierto que este acercamiento con Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos se ha centralizado fuertemente en el acercamiento económico, comercial. Hay vuelos, hay transferencia de divisas, hay turismo, y menos en lo que hace a derechos y libertades de los cubanos, que no las tienen, y que es muy cierto que siguen padeciendo un régimen opresivo y que siguen escapando en balsas, no ya tan solo a Miami, sino a otros países de América Central, donde hay una importante cantidad de refugiados cubanos de los últimos meses, además llegados a Costa Rica y otros países de América Central en los últimos meses. Lo que ocurre es que tal vez haya una diferencia de filosofía en cuanto a la política exterior, porque el presidente Obama piensa que no es que eso no sea importante, pero que el vincularse con el gobierno cubano y el traer a la isla, al hemisferio de vuelta, el terminar con el aislamiento de Cuba, es una forma o un paso necesario para lograr que los cubanos tengan más libertades, no solo mayor bienestar económico, sino mayor cantidad de libertades.
Vamos a ver qué es lo que dice en ese viaje, que ya será en pocas semanas, tanto en relación a recibir a grupos disidentes, que ojalá sea así, para que pueda escuchar todas las voces, y también si va a ser capaz, además de darle elogios al gobierno por la apertura económica y comercial de estos días, si también ese gobierno va a ser capaz de abrir su política a otras expresiones y restaurar derechos que los ciudadanos cubanos no tienen. El presidente Obama, ahora sí, vamos a pasar, viajará también a Argentina y me encantaría tener su opinión, cómo traduce esta decisión del presidente Obama. ¿Es un espaldarazo a este nuevo cambio que se ha producido en Argentina, un cambio político, un cambio de visión, un cambio de vida para los argentinos al llegar a la presidencia Mauricio Macri? Sin duda, es un reconocimiento a un gobierno que ha planteado el regreso de Argentina al mundo, podemos llamarlo directamente así. Argentina ha estado aislada en los últimos años por decisión propia, y no solamente en relación a Estados Unidos, Idania. Argentina ha tenido graves problemas de relación en su diplomacia con Brasil, Uruguay o Chile, que son los países más cercanos y los vecinos y los hermanos. Entonces, ese aislamiento de Argentina ha concluido. El presidente Macri lo ha dicho en campaña, lo ha dicho una vez que fue presidente electo y lo ha dicho después de asumir la presidencia, que Argentina va a regresar al mundo y está regresando. En su relación con todos los países, ha estado negociando con los bonistas, con los acreedores, en buena forma, ha tenido acercamiento con Estados Unidos, ha tenido acercamiento con Brasil y con Chile y con Uruguay también. No olvidemos lo siguiente, no es solamente Estados Unidos. Aún antes de asumir, lo primero que hizo Macri siendo presidente electo fue viajar a Brasil y a Chile, y eso además que lo hizo en el mismo día, la primera semana luego de ganar la elección. Entonces es un regreso a Argentina comprensivo al mundo, no solamente con Estados Unidos. Y con Estados Unidos también, sin duda, porque Estados Unidos es el país más importante del planeta, es el país más poderoso del mundo, y además está en este hemisferio. Entonces, tener una buena relación con Estados Unidos es importante para todo el mundo, y sobre todo para todos los países latinoamericanos. Evidentemente que sí, y por supuesto que también marca un hito que Obama vaya a Argentina. Y a propósito del gobierno de Macri, profesor Chamiz, quería preguntarle cómo lo ve en perspectiva estos primeros meses de gobierno. Hay una inflación importante, no tan fácil de controlar, tampoco le toca fácil a Macri, ¿no?, manejar esta Argentina que recibió. Esa herencia es una herencia dificilísima, Idania. En tanto las cuentas públicas, la inflación, el déficit, un sistema de distorsión de precios inimaginable, financiado con recursos fiscales, los subsidios energéticos, y ni siquiera a los sectores más pobres, subsidios energéticos que le han costado billones de dólares por año a Argentina, financiados con recursos fiscales que explican un déficit y una posterior inflación que el gobierno tiene que hacerse cargo. Y por el otro lado, un Estado destruido, un Estado esquilmado en su capacidad de acción, en su capacidad de normar, de regular, de administrar justicia, de cobrar impuestos, y que eso es un peso mucho más grande que el imaginado. Y en este camino, que apenas comienza, hay aciertos, hay errores, hay además una realidad que recién ahora el gobierno comienza a darse cuenta, y el 1 de marzo comienzan las sesiones ordinarias en el Congreso en Argentina, y allí el presidente Macri le dirá al país qué es lo que recibió del gobierno anterior. Y no puedo dejar de preguntarle sobre Venezuela, su cuestionada democracia, los 2 años de cárcel de Leopoldo López, 1 año de cárcel que cumple también mañana el alcalde Ledesma. Hoy
2 premios Nobel de Paz hablaron en la Asamblea, Les Wałęsa, también lo hizo Oscar Arias. ¿Cree usted que a efecto internacional estos 2 hombres que hablaron claro, con mensajes precisos, concisos, que más adelante vamos a compartir con nuestra teleaudiencia, marquen también un hito, evidentemente suman a las voces que se han venido levantando, digamos, en el transcurso del último año, voces que, por cierto, Nicolás Maduro no escucha? Es importante, sin duda, toda voz y toda voz de alguien con el prestigio de un premio Nobel de la Paz es importante para Venezuela, es importante para la Asamblea Nacional, que también recién comienza a tener esas 2 importantes líderes mundiales en su edificio y dirigiéndose a toda Venezuela y al mundo desde allí y diciendo las cosas que dijeron. También es necesario tomar conciencia de esto. Yo lo escribí el domingo y Daniel, lo hemos conversado por email, sobre la urgencia, sin embargo, de Venezuela en términos humanitarios. No hay demasiado tiempo para esperar una crisis alimentaria, una crisis sanitaria que ya se vislumbra. A mí me preocupa enormemente que la carencia de medicinas es mucho mayor ahora a lo que era un mes, 2 o 3 atrás, y eso forma parte también de los derechos de los venezolanos que son violados, ¿verdad? Yo creo que la Asamblea tiene un enorme, si recién decíamos que lo que encuentra, lo que ha encontrado Macri es grande y pesado, bueno, lo que ha encontrado esta Asamblea Nacional es mucho más grande y mucho más pesado. Tiene que legislar con un tribunal de justicia, un tribunal constitucional que le rechaza las leyes, pero tiene que seguir legislando. Ya han aprobado la ley de amnistía para que los presos políticos tengan su libertad. Veremos qué ocurre con eso. Y el apoyo internacional es importante, pero además yo creo que hay que tomar conciencia de la urgencia de Venezuela en términos humanitarios, en términos de medicinas y alimentos. Los casos de saqueo están creciendo. Eso sugiere que hay menos alimentos que antes y la población está enormemente atemorizada y con razón. Entonces, la comunidad internacional tiene que actuar, no solamente tiene que hablar, tiene que actuar. Y tiene que actuar no solamente en beneficio de los venezolanos, no solamente por una cuestión moral, sino por una cuestión de su propio interés. Porque Venezuela bien puede ser un elemento que genere una enorme inestabilidad en la región. Por ahora la inestabilidad es propia, pero con una crisis humanitaria esa inestabilidad se va a exportar a sus países vecinos. Yo creo que Colombia, los países de América Central, no sé si se han dado cuenta de eso. Y ojalá que sí, y ojalá que el hemisferio en su conjunto, la OEA, que lo hace, se ponga a actuar y haya una salida negociada con el régimen para que Venezuela recupere sus derechos. Quiero agradecer a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País, por compartir con nosotros esta tarde en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington. Buena tarde para usted. Gracias, Idania, un gusto. Igualmente para nosotros.